Estoy con un tema que creo que, incluso lo habíamos hablado fuera de micrófono, así que no quiero ser demagogo, pero que tiene un par de capítulos, más allá del capítulo que comenzó el martes, que es el tema de Atlanta, incentivación, Rafaela, que hoy tuvo un nuevo capítulo y tuvo un nuevo capítulo ayer, o sea que parece esos novelones, esos culebrones mexicanos, más allá de que estuvo el Chavo Ruiz hace un rato. Pero lamentable, ¿no? Lamentable lo de Chavo Ruiz, sí. Lo que viene sucediendo en este caso en Atlanta, pero es algo que sabemos que existe, lo que pasa es que es difícil de comprobar. Mira, yo quiero comentar, vamos a ir por partes, como decía Jack. Sí. Yo primero quiero dar mi opinión. Yo no voy a dar mi opinión porque soy demasiado recesivo en el tema, pero yo digo, si el plantel de Atlanta, una parte del plantel de Atlanta o un jugador de Atlanta recibió 5 millones de mangos, ¿por qué no lo denunció antes? ¿Por qué después que terminó el partido lo denunció? Acto 1. Acto 2, provocó que parte de la gente de Atlanta, de la hinchada y de socios de Atlanta, indignados, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, digan, entonces quiere decir que con una incentivación ganan un partido. ¿Por qué perdieron tantos partidos? ¿Porque no estaban incentivados? ¿Porque no les interesaba? ¿Por qué? Tercer punto termina hoy con una bandera en donde estaban practicando los jugadores que decía, o se van al hospital. El clima está tan caldeado, Gonza, amigos oyentes, en el club, que el técnico, creo que es García, sí, el técnico de Atlanta, decidió para el partido del lunes poner algunos jugadores suplentes para evitar el encontronazo de la gente que va a la platea y a la Popu con los supuestos involucrados en este tema. Porque, a ver, cuando salió a la luz el tema, mucha gente no redundó en un tema, Gonzalo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que Atlanta casualmente había perdido con Rafaela. Sí, obvio. Entonces, si perdés con el equipo que después te incentiva para que ganes, ¿cómo es la cosa? Eso, en un equipo que encima no está clasificando para el octogonal por segundo año consecutivo, hace que el combo sea poco menos que explosivo. Es dinamita, TNT y lo que vos digas. Y yo voy más allá, como no soy hincha de Atlanta, sino hincha del fútbol, creo que vas a estar de acuerdo. Qué mal que le hace al fútbol eso. Sí. Dicho esto, y suscribo cada una de tus palabras, me gustaría para aquellos que no están enterados bien del tema, contar bien lo que sucedió y escuchar las palabras del propio defensor de Atlanta, Dylan Hisey. Vamos a enmarcarlo entonces Nacional B, zona B, sí. Primera Nacional, zona B. Atlético Rafaela y Brown de Adrogué comenzaron y prácticamente se cortaron solos en el fondo desde el vamos, teniendo muy malas temporadas. Brown de Adrogué había mejorado con la llegada de Jorge Vivaldo, por lo menos había rasguñado algunos puntos. Hablamos justamente con Jorge Vivaldo tras el partido de Brown de Adrogué Atlanta, un partido que no mereció Brown de Adrogué perder, con un penal de Ivo Constantino, pero bueno, así es el fútbol, terminó ganando Atlanta 1-0, y después de ganar Atlético Rafaela este último fin de semana ante Atlanta, logró lo que fue un batacazo prácticamente, porque Atlético Rafaela viene muy mal, Atlanta está con aspiraciones de llegar al reducido. Creo que el fin de semana se despidió. Se despidió completamente, y después de ese 2-0 de Atlético Rafaela contra Atlanta y emparejarse nuevamente en el fondo con Brown de Adrogué, Dylan Hisey dijo lo siguiente a los chicos de Bohemio Press. Bastante el juego, la salud y la integridad física de los jugadores. Tommy Rojas se lesiona por el estado de la cancha. Es una lástima. Pero sí, con respecto al referí, yo creo que condicionó la expulsión de Carlos, la segunda amarilla, no hay ni contacto. Pero bueno, ¿viste? ¿Qué va a hacer?
cosas que pasan raras en el fútbol, ¿viste? Hay cosas que se nos van y que nos alcanzan en nuestras manos. Sabemos que existe, por ejemplo, el incentivo a favor. Eso está bien, por ejemplo, ellos nos dieron 5 millones de pesos por ganarle a Branda Drogué, y eso está bueno, ¿viste? Después, bueno, si ojalá sea siempre por ganar, ¿no? Por el bienestar. Bueno, haciendo hincapié respecto a la incentivación en cuanto a estímulo, y rápidamente empecé a escuchar voces diciendo, bueno, pero si es para estimular al jugador, a un equipo, está bien, no pasa nada, siempre y cuando no sea un soborno para que vaya para atrás. Primero y principal, no está bien de ninguna de las dos formas. Obvio. Y hay un artículo del reglamento de AFA, el artículo 74, que directamente habla en sí específicamente de esto. No pasa a ver si está bien, si está mal, es en contra de un reglamento. Este artículo 74 del reglamento de AFA estipula, hay una imagen chino, sí, estipula una suspensión, ahí lo vemos bien legible para aquellos que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de Radio Caput, van a poder escuchar y ver todo el material y archivos y joyas que tenemos. Y en este caso el artículo 74 estipula una suspensión de 4 meses a 2 años al club que resulte responsable de que por sí mismo, por persona interpuesta a través de otra persona o por cualquier otro medio dé u ofrezca recompensa a un jugador, sujeta a la condición de que el equipo que éste integre, empate o derrote al adversario. ¿Sí? Es decir, que no habla de ir hacia atrás. El artículo 74 habla de estimular para que gane o logre un empate y agrega, siempre que el ofrecimiento tenga por finalidad estimular su desempeño en el juego, para que el resultado del partido beneficie la colocación de un tercer equipo en la correspondiente tabla de posiciones. Y además el artículo habla, en el caso de reincidir dentro de los 6 años siguientes, la expulsión de AFA al infractor. Mirá vos. Es un artículo que, como te decía en un inicio, ¿no? Parece dibujado, está dibujado. Es como los 6 segundos del arquero, ¿no? Hablando, está, pero nadie lo cobra. Perdón. Está, pero como es difícil de comprobar porque está dentro del terreno de la esfera privada. Como nadie habló, pero vamos a poner un ejemplo. En este caso hablaron. Mirá, claro, en este caso hablaron, pero a ver, todo el mundo sabe, supone que en la famosa final que Gimnasia y San Lorenzo llegaron codo a codo, Gimnasia jugaba en La Plata con Independiente y San Lorenzo iba a jugar a Rosario con Central. Gente de San Lorenzo, digamos, un periodista que cuando era periodista deportivo decía pum para arriba, y después tuvo un programa muy exitoso en Canal 13 de televisión en el que bailaban y cantaban, y ya me imagino que saben quién es, puso mucho dinero para que Independiente le gane a Gimnasia. Y todo el mundo lo sabía, y la Chancha Mazzoni de Independiente, autor del gol de ese triunfo, que le dio el campeonato a San Lorenzo, porque al perder Gimnasia y ganar San Lorenzo, el campeón fue San Lorenzo, casualmente apareció con un departamento frente a donde está la Embajada de Chile. Estamos hablando de una cuadra del Automóvil Club, Avenida Libertador. Pero nadie dijo nada, era Primera, San Lorenzo, Independiente involucrados. Acá es el ascenso, pero lo que llama poderosamente la atención es que, salvo muy esporádicamente, hasta los diarios deportivos no hablaron más del tema. Y si hablaron es por la virulencia con que lo tomó, estoy totalmente justificada esa virulencia, la gente de Atlanta. Personalmente, hablando con uno de los muchachos de prensa de Atlanta, me dijo, perdón el término, ¿para qué carajo le pagás a un jugador con lo que sale un jugador, si resulta que después de afuera le van a dar más plata y se rompe más el alma con la plata que dan de afuera que con que le damos nosotros? Y bueno, que le paguen el sueldo a los de afuera. Sí. O sea, acá hay un disloque.
Acá hay un disloque, que por ahí es Rafaela, es Atlanta, y ligan una suspensión que otros equipos no tuvieron. Recuerden el Boca San Martín de Tucumán, aquel año en que tenían que empatar, porque con el empate Boca salía campeón, y ganaba San Martín en la cancha de Boca, y los compañeros de Solves, sí, que fue el jugador que hizo el gol, le dijeron, ¿qué haces, animal? Si había que empatar. Entonces, y está documentado porque salió en la televisión ese comentario. Esto es el mundo del revés, y acá la culpa no la tiene ni AFA, ni Tapia, ni nada, pero hay un desfasaje terrible que creo que habría que intentar limpiar, aunque sea con la bandina, Gonzalo, porque te vuelvo a repetir, si Atlanta los próximos 3 partidos no ganan, los jugadores están condenados, aunque jueguen con jugadores de la cuarta, a cobrar, a que los corran, a que les peguen. ¿Por qué? Porque van a decir, los otros 30 y pico de partidos que empataron, ganaron o perdieron, que no fueron incentivados, entonces no se rompieron el alma por el club, porque lo que te cantan las hinchadas es transpire la camiseta. Si hay plata en el medio, el transpire la camiseta ya pasa a segunda mano, no hay pasión. A ver, esto respecto a que AFA no tiene nada que ver en este caso, todavía no hay ningún tipo de envío a investigación respecto al Tribunal de Disciplina de AFA o propio de la Asociación del Fútbol Argentino. Nos dice y nos agrega un usuario de nuestras redes sociales y oyente, Marcelo MG, le mandamos un abrazo enorme, y nos dice, es una situación lamentable este trapo que apareció en el predio de Atlanta, tildando de mercenarios a los jugadores, y también dice, también es lamentable que la sede y el cuerpo técnico no hayan salido a hablar, generando más dudas. La verdad que yo hablaba y decía que este silencio también genera incertidumbre, genera dudas, hace más gris absolutamente todo, y pienso y digo, ¿cómo voy a hacer respetar un reglamento? El artículo 74, como veíamos antes. Si tenemos que hablar de respetar las normas, tenemos que hablar de respetar los descensos, los ascensos, tenemos que hablar de respetar algo que seguramente a esta hora, el próximo viernes, vamos a estar hablando de lo que dejó la reunión de comité ejecutivo de AFA, la llegada o la permanencia del Chiqui Tapia por 3er mandato consecutivo, y eso en realidad no nos metemos tanto en el terreno político, sí en las decisiones de si va a haber 30 equipos en la primera división, si va a haber 41 en la primera nacional, si va a haber más, menos, con los torneos llegando a 2-3 fechas del final. Ahí está la madre del borrego, Gonzalo. Acabas de decir el punto neurálgico de todo el tema de Gisi. ¿Sabés cuál es? Si dentro de una semana se oficializa, porque el rum ya son gritos, que no va a haber descenso en ninguna categoría, que a Atlanta o que a Atlético Rafaela le bajen 7 puntos o 25, es exactamente lo mismo, porque en los torneos de ascenso no hay promedio. Entonces, si Rafaela tiene 28 puntos y dice, no, estuvo mal lo que hizo, le sacamos 20, y Rafaela queda con 8, el año que viene o el otro año, como no va a haber descenso, por lo menos ahora no hay descenso, y bueno, con hacer una campaña regular estos 8 puntos no se lo acuerda nadie. Entonces ese es el tema. Por eso no se habla. Porque no sé quién, pero seguramente habrán bajado línea de decir, che, no embrome mucho, no levantan mucha polvareda porque vamos a decir que no hay descenso. Entonces, la guita que puso Rafael, y bueno, que le aproveche a los jugadores de Atlanta, si son ciertos, pero no hay descenso. Entonces se va a quedar Borón de Adrogué, se va a quedar Rafaela. ¿Y sabés qué es esto? Es una cosa más del siga-siga. Ese es el tema. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Ojalá que esto sea un poco más transparente y no toda esta porquería que estoy diciendo, pero me parece, inclusive acordate que lo hablamos, cuando vos no estuviste, lo dijo Sandro también, Montosi, que está muy en el tema, y entonces si no hay descenso, que el equipo sea perjudicado y digan, le sacamos tantos puntos,
Es lo mismo. Como decía Minguito Tinguitela, es igual. Entonces, ¿de qué sirve? O por lo menos avisen con tiempo y se ahorran 5 millones, ¿no? Seguro, viste, por ahí la gente de Rafaela, qué sé yo, no sé, había ganado algún caballo, alguna cosa así, bueno, decidieron dárselo a Atlanta, pero volvemos otra vez a lo mismo. Acá al único que se ensucia, suponiendo que no haya descensos y que bueno, que el Tribunal de Disciplina suspenda a Rafaela, al único que se ensucia es Atlanta Club. No sé si la comisión sabía, no sabía, pero Atlanta Club se lo ensucia. ¿Por qué? Porque va a quedar como el equipo coimero, a ver cuánta plata hay para que no ganemos o porque ganemos. Les propongo terminar esta editorial con un caso de los tantos de incentivación. Vos contaste aquel de la década del 90, yo me voy mucho más allá, pero conocidos, nunca comprobados judicialmente, en este caso vivido en el arranque del profesionalismo. En el año 1932 tiene al apodado recientemente millonario River Plate. El Independiente, vos hablabas de la chancha Mazzoni y yo te hablo de la chancha Seoane, que lo recordamos en el especial de la historia de la radio, probando esas viejas radios allá por la década del 20. Y la posibilidad entonces de jugar este mano a mano con River Independiente, y Quilmes era el tercero, el que iba a enfrentar a Independiente. Este vínculo entre River y Quilmes, primero una incentivación para vencer a Independiente y dejarlo fuera de carrera. Por el otro lado también para que un jugador en particular lesione a dos de las figuras del rojo. Hablamos una de ellas, de la chancha Seoane. Esta historia de algo más de 5 minutos, pero realmente muy entretenida, contado por el Chavo Fuchs, y que vamos a recordar aquí en Bote a Tierra, y que tiene que ver con todo esto que, como decimos, ¿no? Siempre queda en la esfera privada, pero siempre los propios protagonistas suelen tirar algún guiño, pero no de una forma tan expresa y manifiesta como ocurrió en esta ocasión. Ya volvemos, dale. River fue la gran atracción de 1932. Con la llegada de Carlos Peuchele desde Deportivo Buenos Aires en el 31, se ganó el eterno apodo de los Millonarios por haber pagado la escandalosa suma de 33.000 pesos. Pero a pesar de la eternización del apelativo, la realidad es que los verdaderos millonarios son los integrantes del River de 1932. Al comienzo de esa temporada, River abrió la billetera y les compró a los zagueros Alberto Cuello a Tigre y Carlos Santamaría a Platense. Desde Quilmes se trajo al estupendo Insay Juan Arrillaga, cruzó el Río de la Plata y compró al campeón del mundo de 1930, Pablo Dorado, y guardó las luces de neón para su máxima figura, Bernabé Ferreira, la Fiera, el mortero de Rufino. Bernabé era de Tigre y River pagó otra pequeña fortuna para traerlo, 35.000 pesos. Independiente fue un gran competidor. No solo le peleó la punta a River hasta el final, sino que fue el líder del torneo durante un largo periodo. En ese equipo rojo empezaban a brillar las estrellas de los tremendos cuadros de 1938 y 1939. Facio, el vasco Fermín Lecea y sobre todo Antonio Sastre, el Cuila, el hombre orquesta, el que jugó en todos los puestos. Independiente había hecho una gran inversión en 1931 para traer desde Nacional al uruguayo Roberto Porta, un potente wing que iba por los dos costados y que formaba a la izquierda con otro inolvidable, Enrique Fernández Viola. Había dos uruguayos más, como corresponde a la mejor historia roja. Uno era el half izquierdo, Juan Ferrú, y el otro de centro half, Juan Carlos Corazzo, desechado por Racing el año anterior, suegro de Pablo Forlán y abuelo materno de Diego Forlán. Dejamos para el final a dos jugadores rojos, protagonistas esenciales de esta historia, dos jugadores legendarios del Independiente campeón de 1926, Luis Alfonso Rabaschino y Manuel Seoane, la chancha. Quilmes tenía un equipo más modesto, le había vendido a Arrillaga River y solo le quedaba al abordador a Vicente Cito. Su equipo era aguerrido, duro. El 2 de octubre de 1932, Independiente debía viajar a la vieja cancha de Guido y Sarmiento como único líder del torneo. Estaban en la fecha 28, faltaban 6 para el final. Independiente tenía 45 puntos, Racing 43, River 40. Eran tiempos de 2 puntos para el ganador.
Racing y River necesitaban que Independiente cayera y la visita a Quilmes era una gran ocasión para este fin. Pero había un problema. En la fecha anterior el cervecero había sido goleado por Boca 7-0, casi sin ofrecer resistencia. Entonces River decidió darle a Quilmes un aliciente para que mejore su rendimiento. Repitiendo una actuación como la de Boca, seguramente Independiente iba a infligirle un resultado parecido. La cuestión, curiosa cuestión, pese al 0-7 de la semana anterior, Quilmes hizo una sola variante. Sacó al zaguero Julio Di Giano y puso a Marcial Rodríguez. Los dirigentes de River de entonces estimularon a los jugadores de Quilmes con un premio económico. Todavía no se lo llamaba incentivación, pero está claro que por las acciones secretas y la participación también secreta de Juan Arrillaga con sus ex compañeros, sabían que lo que hacían estaba fuera de las reglas. Pero hubo más. Eja derecho cervecero era Adolfo Rodríguez, un uruguayo fuerte y duro que jugaba al borde del reglamento y más allá también. Después de hablar en general, los dirigentes de River llamaron a Adolfo Rodríguez a una parte y le ofrecieron un dinero extra para lesionar a 2 jugadores importantes del rojo, justamente a Rabachino y a Joan. El partido fue de una violencia inusitada, sobre todo ejercida por los jugadores quilmeños, tal cual estaba, por decirlo de alguna manera, previsto. No obstante, Independiente se puso 1-0 por un gol de Juan Bettinotti. Iban 25 minutos. Ya Adolfo Rodríguez había lesionado a Rabachino. Quilmes empató 1 minuto antes del cierre de la primera mitad. Al segundo tiempo no volvió Rabachino. Se quedó lesionado en el vestuario y no volvería a jugar en los 6 partidos restantes. Ahora, con 10, y ante semejante escenario de violencia sin control, Independiente fue quedándose sin energía. Como también estaba pactado, Seoane fue otro de los que sufrió la carnicería que se desató en su contra, encabezada por Adolfo Rodríguez. Aunque, en el caso de la chancha, llegó hasta el final. Manuel Fernández hizo otro gol y Michal cerró la victoria quilmeña por 3-1. Esa misma tarde Racing le ganó a Talleres de Remedio de Escalada 3-2 en Avellaneda y lo alcanzó. Y River fue vencedor de Lanús en el sur y se acercó. A partir de este partido Independiente fue cayendo de tal modo que perdió la visera con Gimnasia, fue goleado por River 6-1 en Alvear y Tagle y terminó empatando en 50 puntos con los Millonarios, tras perder en la fecha final de local con Racing. La final fue jugada en la cancha de San Lorenzo y River la ganó 3-0, con 3 goles convertidos en el primer tiempo. Independiente presentó un muy buen equipo, pero en baja a partir de aquella carnicería de Quilmes. En 1975, el arquero de Quilmes de 1932, Arsenio López, reconoció haber recibido una buena cantidad de dinero para hacerle fuerza a Independiente y que la fueron a cobrar al mismísimo estadio de Alvear y Tagle, frente a donde hoy se levanta el edificio de la TV pública. Muchos años más tarde también, Carlos Peuchele, gran maestro de futbolistas y creador de la máquina de River, dijo haber sentido vergüenza cuando fue a entrenarse y vio la fila de jugadores de Quilmes para cobrar la plata que River se había comprometido a pagar. Luis Alfonso Rabachino recién volvió a jugar en marzo de 1933, cuando comenzó el nuevo torneo. Sabía lo que había pasado y siempre lo recordó con dolor. El fútbol profesional de la Argentina conocía y padecía muy temprano una práctica como la incentivación económica de un tercero como método para eliminar rivales.